Bueno, ayer cuando terminábamos el programa te dábamos la noticia de la bandera que había aparecido en Rosario en contra de los periodistas en la puerta de Canal 5 de Rosario, que es una de las repetidoras de Telefe, de la misma empresa. Y la verdad que me pareció interesante, ya que teníamos pautado una nota con Silvana Giudice, que ustedes ya la conocen, está a cargo de la Fundación LED hace muchos años, para hablar de libertad de expresión, del ejercicio del periodismo. Fue diputada nacional, también fue legisladora de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, preguntarle de alguna manera qué es lo que está pasando con el ejercicio de la actividad en los últimos años y sobre todo en la provincia de Santa Fe y en Rosario, que tanto preocupa relacionado con el narcotráfico. Hola Silvana, buen día. Maximiliano Lecky y el equipo del Arranque te saludan. ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Gracias por estos minutos, lo mismo. Bueno, ¿qué pensás de lo que pasó ayer y esta bandera que se encontró y que en principio parece no saber quién la puso, de dónde apareció, aunque entendemos que tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Sí, es una de las amenazas más visibles, pero no la única de los últimos tiempos. Hay que tener en cuenta que Rosario viene atravesando un proceso de degradación cada día peor, con índices de homicidios y de criminalidad que ya son insostenibles para un Estado de Derecho y que preocupan mucho ante la inacción de los sectores que deberían ocuparse, como son el Ministerio de Seguridad de la provincia y de la Nación. La amenaza, esta bandera que aparece en las afueras de Telefe, en el centro de la ciudad de Rosario. A pocas cuadras del monumento a la bandera. Así es, expresa que todos los periodistas están, digamos, a tiro de la agresión física, de un disparo, de cualquier tipo de agresión, ¿no? Y esto es lo que pone las cosas en un punto donde se necesita una urgente intervención. Sí. Y vos fíjate, en estas 48 horas, desde ayer, de 24 horas de ayer a hoy, el gobernador, por ejemplo, no se expresó sobre esto, y no hubo ninguna actuación específica de las fuerzas de seguridad ni del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Sí nos hemos expresado, por supuesto, todas las organizaciones que tenemos que ver con la comunidad periodística, LEDA, DEPA, FOPEA, y también Patricia Bullrich, bueno, Carolina Lozada, distintos dirigentes de la oposición. Y en el caso de Patricia, recordando además que cuando ella fue ministra había desarrollado un operativo conjunto entre las fuerzas nacionales y la policía provincial para empezar a tomar el territorio. Ella había ido a Rosario a destruir búnkers, a, digamos, saturar de presencia policial las zonas más calientes. Todo esto se dejó de hacer y en estos 3 años claramente los niveles de criminalidad y de homicidios han subido en Rosario, al punto de que ahora las amenazas a los periodistas son de día y a 3 cuadras del Monumento a la Bandera. Sí, ayer la escuché a Patricia donde decía que ella lo primero que haría, ¿no?, es intervenir con las fuerzas federales y en el caso de ser presidenta o que la gente la elija y que, bueno, modificar la ley de seguridad interior para que pueda actuar la gendarmería, ¿no? Es que, Maxi, es necesario en un territorio que ya está totalmente cooptado por los narcos actuar con máxima rigurosidad y decisión. Fíjate, estas amenazas a periodistas en general vienen después de años donde la banda de los monos, por ejemplo, que es indiscutiblemente el dueño de la calle hoy en Rosario, había amenazado públicamente a los periodistas Germán de los Santos y Hernán Lascano cuando estaban presentando, en la presentación del libro que escribieron, que se llama Los Monos, apareció la mujer, la primera mujer de uno de los canteros, y los amenazó en público durante esa presentación. Hace muy poquito, en este año, la misma persona, ya presa en Ezeiza, se llama Lorena Verdún, es una de las mujeres del clan cantero de los monos, hace una carta pública diciendo otra vez que van a cobrar con la vida
de las familias los que periodistas que informen mentiras y metan cizaña. Y todo esto ante la inacción de las autoridades que tienen que investigar y actuar. Y lamentablemente tengo que decirte, en este caso de los monos y de las penales, también con mucha preocupación nosotros lo advertimos desde el ENACOM en su momento, por un programa que el ENACOM le brindó a los penales, sobre todo el de Marcos Paz, que es donde están todos los narcos alojados, les dio conectividad internet a ese penal, que es de donde los narcos utilizan los teléfonos celulares para hacer este tipo de amenazas, ¿no? Josefina, querías preguntarle. Silvana, buen día, ¿cómo te va? Josefina Tajes. Yo creo que vos debes recordar que en la última, no hace muchos meses que estuvo allí, estuvieron miembros de la Corte Suprema, también habían recibido las amenazas con motivo de ir a investigar qué es lo que estaba pasando con el narco ahí, ¿no es cierto? En Rosario, sí. Las amenazas son permanentes. Mira, en el año 2014, un periodista que se llama Ariel Gulsico recibió amenazas porque estaba investigando las relaciones del ex jefe de policía, que se llamaba Tognoli, con las redes de narcotráfico. Después en la vía pública, mientras se estaba desarrollando un móvil sobre un hecho policial, los periodistas de Cadena 3 y Canal 5, de Canal 3 y Canal 5 fueron amenazados delante de todos. Qué sé yo, te puedo decir muchos de los periodistas que fueron amenazados, Levi, Marona, también, como les decía, Hernán Lescano, Germán de los Santos, que son permanentemente amenazados. Entonces esto no es una cuestión de un día, de una bandera, de un mensaje mafioso. Es una cuestión de que el Estado se ha retirado, que el Estado no es el que ejerce el monopolio de la fuerza en Rosario, sino que son las bandas organizadas, y esto se nota en la calle. Ahora, desde el punto de vista del periodismo, es algo muy grave, porque, fíjense, en los estados donde reina el narco, por ejemplo, en México, en El Salvador, en Guatemala, los periodistas son asesinados. Claro. No son amenazas, las amenazas después llegan al hecho concreto, que es la desaparición de los periodistas. Entonces, este tema de Rosario tiene que poner principal alarma en las autoridades policiales y políticas de Santa Fe, para cortarlo a tiempo y no tener que luego lamentar algún hecho que pase de la amenaza a la acción. Te concateno este tema y te lo meto, o tratamos de reflexionarlo y pensarlo a nivel nacional. ¿Cómo ves vos la evaluación del gobierno, o cómo evaluás el gobierno en el marco de la libertad de expresión, y cómo se está manejando el gobierno, la vocera, con los periodistas y con el medio en general? Qué pregunta, Maxi, porque es larguísima para poder responder. Mira, creo que hay una decisión del kirchnerismo siempre, desde que Néstor Kirchner gobernó Santa Cruz, de imponer una hegemonía comunicacional, tratando de cooptar a los medios por la publicidad oficial, o de ejercer presión y censura a través de otros mecanismos indirectos. ¿Qué está pasando en este gobierno kirchnerista que encabeza Alberto Fernández? No hay nada nuevo. Sigue la misma concepción respecto del periodismo, y esto se vio en las últimas semanas con el tema de el atentado a la presidenta, y la primera reacción del kirchnerismo, que fue echarle la culpa a los periodistas, a la justicia y a la oposición. ¿Qué ha pasado después de eso? Bueno, la vocera dio varias entrevistas, dijo que estaban pensando en regular el discurso de odio, después se desdijo, dijo que no, pero después Eduardo Valdés presentó un proyecto sobre el tema discurso de odio, y además sigue vigente el observatorio de Miriam Lewin, del Nodio, que era también para perseguir opinión disidente, y toda esta concepción del periodismo como un enemigo de vencer se sostiene a través de los años en todos los gobiernos kirchneristas. Es preocupante. No te puedo decir que no existe ni la libertad de expresión ni la pluralidad de voces, porque sí tenemos medios y tenemos pluralidad de medios, tanto gráficos, audiovisuales, y periodistas que ejercen su trabajo con absoluta independencia, pero sí la conclusión es que en la Argentina la libertad de expresión está en tensión. Está en tensión desde el poder por este tipo de
de tendencia a la regulación restrictiva, y también desde el crimen organizado, como en este caso, porque no es solamente en Rosario donde hay ataques y amenazas a periodistas, también los hubo en Mendoza, con un atentado al diario El Sol por los Angelitos de la Yaqui, que era una banda criminal, también en Bahía Blanca, en una investigación que desarrollaba Germán Sasso del medio La Brújula, y entonces se extiende esta práctica de la amenaza al periodista para censurar y para evitar que se conozcan determinadas informaciones sobre el avance del narcotráfico. Silvana. Por eso es importante que todas las autoridades políticas, tanto provinciales como nacionales, entiendan que todavía estamos a tiempo de frenar esta degradación de la convivencia democrática y del espacio público. No podemos cederle territorio al narco. Por eso está muy bien lo que plantea Patricia. El primer día del gobierno lo que hay que hacer es intervenir, es dar una señal clara que es el Estado el que tiene el control del territorio y el monopolio de la fuerza, y no puede resignarse en esta anomia la acción del Estado en manos de delincuentes que me quedó lo que claro. es por avanzar a toda la Argentina. Me quedó clarísimo. En tu expertise, nadie está diciendo que vas a ocupar ningún cargo, sino simplemente sé que estás trabajando con Patricia, y en tu expertise, porque lo dijo también el expresidente Mauricio Macri, ¿cerrarías Telam y Nodio? Nodio desde ya es una aberración que haya en una institución como la Defensoría del Público, que tampoco está claro para qué fue creada en el contexto de la ley de medios. Yo no tengo duda que hay que reformularla, porque desde el nivel de poca eficiencia y de la cantidad de recursos que se le destinan solamente para tener contratadas más de 100 personas que no sabemos bien qué hacen, no tengo duda en decir que la Defensoría del Público y Nodio tienen que ser reformuladas. En cuanto a Telam, es una agencia de noticias, en el último tiempo es una agencia partidaria, y por supuesto sobre Telam, sobre Canal 7, sobre Radio Nacional, lo que hay que revisar es cuál es el rol de los medios públicos en un sistema democrático, y claramente no es no es el rol de un medio propagandístico partidario donde la mirada de la oposición o de cualquier sector independiente del gobierno no tiene lugar. Gracias, Silvana, como siempre, tan amable con Radio Sónica y con mi programa. Beso enorme. Adiós, gracias. Silvana Giudice, charlando en la mañana del arranque aquí en Radio Sónica. El arranque, la máquina de la información a máxima velocidad. El arranque con Maximiliano Lecchi.